Desde pedófilos, hasta abuelitas asesinas, bienvenidos al Rincón del Mal y estos son 4 asesinos en serie que probablemente nunca escuchaste parte 1. Luis Alfredo Garavito, quizás el asesino en serie más letal de todos los tiempos, se aprovechó de los jóvenes colombianos en los años 80 y 90. Sus crímenes fueron posibles en parte por otra tragedia: las bajas y bajas de la guerra civil colombiana. En los años posteriores al conflicto, las calles fueron invadidas por niños sin hogar y huérfanos que se ganaban la vida al buscar trabajos ocasionales en las calles. En ese clima, Garavito tuvo su elección de víctimas. Con frecuencia se disfrazaba de granjero o sacerdote y se acercaba a los niños, generalmente entre los 6 y los 16 años, con la promesa de trabajar por dinero. Luego los atrajo a un lugar remoto y los mantuvo prisioneros, violando, torturando y eventualmente matando a sus víctimas. Asesinó libremente durante años, sabiendo que sus víctimas no tenían a nadie esperando en casa para presentar un informe policial. No fue hasta que la policía comenzó a descubrir fosas comunes en 1997 que las autoridades colombianas se dieron cuenta de que tenían a un asesino en serie suelto. Cuando finalmente fue juzgado en 1999, Garavito confesó el asesinato de 140 niños, mientras que algunas estimaciones ubican su número total de víctimas en más de 300. Y podría ser liberado en 2021. Debido a que Colombia no permite la cadena perpetua, Garavito fue condenado a solo 40 años de prisión, que se redujo aún más a 22 después de acuerdos de culpabilidad y recompensas por su buen comportamiento. Luego de su liberación, Garavito planea postularse para un cargo político y comenzar un programa para ayudar a niños maltratados. Él es un experto, después de todo. Pedro López nació en 1948 en un mundo violento. Su madre, una prostituta, lo echó de su casa cuando tenía 8 años y terminó solo en Bogotá. Allí, fue víctima de los depredadores de las calles. Fue asaltado y abusado sexualmente, y corrió de casa en casa. El robo de autos lo envió a la cárcel a la edad de 18 años, donde más tarde diría que cometió sus primeros asesinatos al vengarse de los reclusos que lo violaron. Cuando fue liberado, tomó la rabia destructiva que lo había alimentado tras las rejas y la llevó al mundo en general. Se mudó a Perú y comenzó a matar a niñas, generalmente entre los 9 y los 12 años, y las agredió sexualmente tal como lo había sido una vez. En un momento dado, dijo que estaba matando a 3 niñas por semana. Con el tiempo, regresó a Colombia, luego se trasladó a Ecuador, dejando un rastro de cuerpos a su paso. Una vez, estuvo casi atrapado. Un asentamiento tribal había sido testigo de su asalto a una niña, y lo habrían ejecutado sin la intervención de un misionero cristiano que los alentó a acudir a la policía. Lo hicieron, y la policía falló. Liberaron a López para que volviera a matar. López fue finalmente detenido por las autoridades de Ecuador en 1979, cuando llevó a la policía a una fosa común que contenía los cuerpos de 53 niñas. Fue entonces cuando comenzaron a llamarlo el monstruo de los Andes. El prolífico asesino afirmó que había matado a 300 niñas, tal vez más. Debido a los límites de la pena de prisión de Ecuador, López cumplió solo 20 años antes de ser liberado en secreto en Colombia en 1998. Su paradero sigue siendo desconocido. Los criminales se hacen, no nacen. Esas fueron las palabras escritas en un letrero junto al granero de Andrew Keough en Back Township, Michigan. En 1927, se sintió angustiado por la larga y costosa batalla de su esposa contra la tuberculosis. Al mismo tiempo, perdió en la elección de dependiente municipal y su granja enfrentó una ejecución hipotecaria en gran parte debido a los impuestos a la propiedad recaudados para pagar los bonos de la escuela local. Keough nunca estaba en su mejor momento bajo presión. Sus vecinos más tarde lo recordarían como de mal genio e impaciente, descontento con los sistemas imperfectos y rápido para descartar lo que no funcionaba para él. Había dejado de asistir a la iglesia local porque se negaba a pagar las cuotas a la administración, y se rumoreaba que una vez había matado a un caballo. Entonces, cuando Andrew Keough perdió la elección en 1927, además de todos sus otros males, sus vecinos estaban preocupados, pensando que podría hacer algo desesperado. Pero nunca imaginaron lo que él tenía en mente. En la mañana del 18 de mayo, Keough voló su casa, su granero y el cadáver de su esposa, a quien había asesinado recientemente. Casi simultáneamente, detonó 500 libras de explosivos que había pasado meses colocando debajo de la Bat Consolidated School. Luego se dirigió a la escuela y detonó su camión lleno de metralla, matándose a sí mismo y a varios otros.
con 45 muertos y al menos 58 heridos a la vez. Keough no es técnicamente un asesino en serie, pero esta sigue siendo la peor masacre escolar en la historia de Estados Unidos. ¿Cómo podría esa linda y pequeña abuela dañar tanto como una mosca? Al darle una sobredosis de drogas fatal, al parecer. Dorothea Puente, una casera de Sacramento conocida como Boarding House Killer, ya tenía un pasado de cuadros cuando se hizo cargo de la administración de F Street Boarding House. La habían arrestado varias veces, una por dirigir un burdel, una por vagabundeo y 2 veces por falsificar cheques. Primero mató a su compañero de cuarto, una amiga llamada Ruth Monroe que se estaba quedando con ella, y la policía compró su historia. Ruth, dijo, estaba deprimida y tenía una sobredosis clara de su medicamento para el dolor. Pero su siguiente envenenamiento la envió a la cárcel. El residente que buscaba se dio cuenta de que había sido drogado y robado, y él apuntó a la policía directamente hacia su casera. En la cárcel, Puente comenzó a corresponder con un jubilado mayor. Su amistad se convirtió en romance cuando se conocieron después de su liberación de la prisión, pero fue trágicamente unilateral. Puente lo asesinó, dejó su cuerpo y recogió sus cheques de pensión durante años antes de que se identificara su cadáver. Fue el comienzo de un patrón. Puente identificaría a los marginados sociales como los ancianos, los discapacitados mentales y los alcohólicos. Luego, después de asesinarlos, ella cobraría sus cheques del gobierno. Puente ganó más de $87.000 de esta manera, y usó el dinero para comprarse, entre otras cosas, un lavado de cara, antes de ser arrestada en 1988. Las autoridades, en busca de un inquilino que un trabajador social había denunciado como desaparecida, notaron que parecía que algo había sido recientemente enterrado en la propiedad de Puente. Encontraron 7 cuerpos en el pequeño patio de Puente, y ella fue declarada culpable de 9 cargos de asesinato. Ella cumplió 18 años de prisión antes de morir en 2011.